Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de aspectos a considerar para la interconexión entre el sistema corporativo y el anexo 24, apartado C, que presenta el maestro Juan Antonio Barragán Cabral, CEO de Intrey Smart Fin. Maestro Antonio, los micrófonos son suyos. Puede empezar. Muchísimas gracias, querido César. Bienvenidas a las arriba de 70 personas que nos encontramos reunidos esta mañana. Nos da mucho gusto recibirles. Prácticamente les anuncio que esta charla mañanera, con eso de que están de moda las mañaneras, es exclusivamente y precisamente para todos nuestros clientes, aquellos que pudieron asistir en esta mañana. Vamos a poder platicar con todos ustedes. Es decir, no es un evento abierto al público en general. Ese lo hicimos el viernes de la semana pasada, en donde tuvimos 400 personas a quienes les agradecemos su asistencia y su participación, dado que hemos desarrollado algunos documentos y hemos procesado más datos, información respecto de este nuevo apartado C del anexo 24, es nuestra obligación poderles transmitir estos insights, estos detalles que nos parecen sumamente importantes, pero para nuestros clientes, para la casa de Intrade. Con el tiempo serán integrando las personas faltantes, muchas otras entraron, repito, desde el viernes de la semana pasada y muchas otras que por temas o carga laboral no les permite estar con nosotros. Quiero decirles que esta sesión se estará grabando y se les estará enviando a todos nuestros clientes. Entonces, esto es un evento dedicado a todos ustedes. Les voy a pedir, por favor, que hagan uso del chat de esta sesión para poder plasmar todas sus inquietudes, todos sus comentarios. Si por cuestiones de tiempo o por temas que habrá que investigar, y por estos me refiero a aspectos tecnológicos que no se pudiesen contestar en este momento, bueno, desde luego nos lo vamos a llevar de tarea y vamos a regresar con ustedes sabiendo quién hizo esta consulta, con la confianza que tenemos y al amparo de los servicios que actualmente les ofrecemos. Entonces, pues vamos adelante, vamos adelante, vamos a empezar con esta sesión. Vamos a estar atentos a sus preguntas y comentarios para ir atendiendo estas dudas. Esto que se publica el 15 de este mes, que entra en vigor el 15 de este mes y que a partir de esta fecha tenemos un mes, así lo dicen las disposiciones transitorias, para que sea cumplida la nueva reforma, la nueva edición que sufrió el anexo 24 de las reglas de comercio exterior, por cuanto hace a un nuevo apartado, en este caso el apartado C, que ya todos ustedes tienen en su pantalla. Vamos a empezar por ahí, que yo sé perfectamente que lo hemos leído y releído, pero vale mucho la pena para poder avanzar en esta charla, que empecemos con el análisis de este rubro y a partir de este, repito, iremos desmenuzando aquellos puntos que nos parecen delicados, que nos parecen importantes y en los que nos vamos a tener que concentrar en el siguiente mes para cumplir o tratar de cumplir con esta obligación. De una vez les comento a todos ustedes, esto del mes definitivamente es insuficiente. Hemos platicado con muchos de ustedes y cada caso es distinto. Hay quienes están migrando de un ERP a otro ERP y bueno, pues ahorita suena muy complicado el tener que cumplir con un apartado C de pronto, precisamente por los cambios internos. Hay quienes toda la vida han llevado estos controles de inventarios de manera paralela, sin ninguna interfaz, sin ninguna conexión entre los mismos, y definitivamente el implementar esto por primera vez, desde luego que no va a ser de la noche a la mañana, y con esto quiero decir que no se va a poder cumplir por más que el obligado, el sujeto obligado, la empresa con programa IMEX registrada en cualquiera de estos esquemas de certificación de empresas o las empresas OEAs, por más que quieran cumplir, me parece que es un tiempo insuficiente.
No lo digo yo únicamente, que conocemos la parte legal, la parte técnica, la parte operativa de la administración de los inventarios, sino que definitivamente lo hemos ido a cuadrar con peritos en tecnología, que dicho sea de paso, serán nuestros peritos que nos acompañarán en los medios de defensa. Quiero adelantarme, es una información que también tengo preparada el día de hoy para todos ustedes, como nuestros clientes, para que aquel que esté interesado no solamente en ir cumpliendo con estas nuevas disposiciones a la par, esté también interesado en promover algún medio de defensa, les quiero decir, desde la semana pasada lo venimos anunciando, que hemos encontrado, que hemos detectado distintas o distintos vicios de inconstitucionalidad, lo cual nos parece que se tiene que hacer valer a través de un medio de defensa con independencia de ir cumpliendo con estas nuevas disposiciones que principalmente implican retos tecnológicos que de ninguna forma o de forma muy poco probable vamos a poder cumplir dentro del plazo que señalan las disposiciones transitorias. Bueno, pues a decir de estos peritos, por cuanto hace a los tiempos, pues serán quienes nos ayuden a ofrecer la pericial que acredite que el plazo que señala la autoridad para cumplir con esta obligación es insuficiente, lo cual atenta definitivamente contra la seguridad y el patrimonio de los sujetos obligados, y eso, repito, se tiene que hacer valer en la vía contenciosa correspondiente, que para irles adelantando un poco, es una vía de control constitucional, es un amparo en la vía indirecta, que repito, en su momento vamos a platicar. Eh, ¿Qué es esto del rubro C del anexo 24? Por principio de cuentas, recordarán que el anexo 24 es un anexo a las reglas de comercio exterior en donde se detallan todos los requisitos que debe de cumplir el sistema de control de inventarios para que este, de manera automatizada, como lo establece la propia ley aduanera, pueda administrar el régimen de importación temporal, ese que se encuentra relacionado con la elaboración, transformación y reparación de mercancías para su posterior retorno o destinos aduaneros aplicables. Lo que quiere decir que este anexo 24 establece las bases que van a tener que considerar los sistemas para poder administrar un plazo de permanencia contra el conteo de cantidades de mercancías, esas que pueden llegar a ser materias primas, partes, componentes, instrumentos, herramientales, entre muchas otras, ¿no? Activos fijos, en general, todo lo que se requiere para llevar a cabo ya sea un proceso de manufactura, un proceso de maquila o un servicio de exportación. Entonces, entendamos al anexo 24, aunque es un comentario muy básico, entendamos al anexo 24 como una herramienta que va a administrar un régimen, en este caso el régimen de importación temporal, y eso se administra considerando un plazo de permanencia para darle entrada y salida a las mercancías que estaremos utilizando para estos procesos de maquila, procesos productivos o de prestación de servicios de comercio exterior. Es decir, desde aquí empiezo a poner bases muy importantes, es decir, el anexo 24 solo va a administrar un régimen, ojo con eso, administra un régimen. El verdadero control de inventarios, ese que tiene que ver con las mercancías de entrada y de salida, dependiendo el tipo de operación o servicio que lleves a cabo, ese verdadero sistema de control de inventarios debe de estar en tu ERP o en tu sistema corporativo. ¿Por qué? Porque si el sistema corporativo o el ERP, como lo conocemos, es el sistema que guarda comunicación con las entradas, el registro de entradas y salidas de mercancía física al almacén, a la planta y las salidas del mismo, y ese control es el que, repito, guarda relación directa con esos registros de entradas y salidas de mercancías, es en donde encontramos la fuente de la verdad. Entonces, es muy importante que todos los que estamos aquí reunidos identifiquemos
¿Cuál es la fuente de la verdad? Así anótenlo, por favor. ¿Cuál es la fuente de la verdad respecto de los inventarios, esos que importamos y exportamos para llevar a cabo nuestras operaciones al amparo de nuestro programa IMEX, nuestra certificación IBAYEPS, bajo estas modalidades que conocemos, incluso el operador económico autorizado? Si la fuente de la verdad está en tus registros de entradas y salidas físicas al almacén, a la planta en general, a través de un WMS, un Warehouse Management System, eso quiere decir que al estar conectado con tu registro y con tu sistema corporativo, ahí está el control de los inventarios. Porque es el que no solamente dice qué entró, qué salió, que desde luego puede haber áreas de oportunidad en el conteo de las mercancías, ¿no? Es como si se practicara un reconocimiento previo, definitivamente, ¿no? Pues puede haber áreas de oportunidad, puede no por las particularidades y las cantidades pudiese ser imposible o muy tardado o muy complejo contar mercancía por mercancía, dependiendo de sus unidades de medida, pero sí es la fuente que más se acerca a la verdad, que más se acerca a los hechos, y esos registros están interconectados con un sistema corporativo, es en donde encontramos la fuente de la verdad. Y con esto lo que quiero decir es que esa fuente de la verdad pudiera no tener relación con la información declarada en las facturas, en los pedimentos, en las órdenes de compra, en las órdenes de venta, en los FDIs, en los documentos de transporte, en los packing lists, porque todo esto, como ya lo dijimos, son documentos, es información y pueden contener un error humano, lo cual quiere decir que si bien gestionamos nuestras importaciones y exportaciones con toda esta documentación e información, y es la que al final del día se registra en nuestros sistemas, tanto corporativos como en nuestro sistema de control de inventarios anexo 24, lo cierto es que no necesariamente es la fuente de la verdad. Es el primer acercamiento con la información relacionada con las mercancías que voy a importar, exportar, más eso no quiere decir que la mercancía llegue en los términos y especificaciones que guarda una factura o que guarda un packing list o que guarda un conocimiento de embarque. Y eso lo vemos todos los días, incluso en los procedimientos administrativos en materia aduanera, en los famosos PAMAS, cuando pudiesen llegar a identificarse mercancías de más, mercancías de menos, sobrantes, faltantes, mercancía no declarada o incluso mercancía distinta a aquella que está declarada en los pedimentos. Hay veces que esto no solo se detecta en reconocimientos previos por el personal de nuestros agentes aduanales, sino también por las propias autoridades, como ya lo comentamos en el reconocimiento aduanero, o incluso en una verificación en transporte, o incluso en algún otro acto o ejercicio de facultades de comprobación con posterioridad al despacho aduanero. Y sin que exista ustedes mismos lo pueden detectar cuando se da entrada a sus propios almacenes y es el propio contribuyente, el propio importador, quien detecta estas diferencias por las que tiene que ir a reformar, a modificar la información declarada a través de rectificaciones, regularizaciones, cambios de régimen, destrucciones, donaciones y todo lo que ya comentamos o conocemos como destinos aduaneros o medidas de remediación para ajustar los inventarios. ¿Y por qué comento esto? Porque cuando estamos en el área de comercio exterior, cuando estamos administrando esto que llamamos programa IMEX y certificación IBAYEPS, hay veces que perdemos esa sensibilidad y creemos, nos confundimos, que la fuente de la verdad empieza y debiera de estar en el anexo 24 y lo damos por hecho. Y al pensar así, al razonarlo así, al concebirlo así, lo único que sucede es que al querer cruzar y comparar las bases de datos entre el sistema de la empresa, el sistema corporativo y nuestro anexo 24, llevo años escuchando que nunca cuadra. Años. Y pues, ¿cómo va a cuadrar si estás llevando los sistemas de manera paralela y la fuente de la verdad, esa que ya dijimos que la que más se acerca a esto es esa que guarda relación con el registro físico y conteo
de las mercancías de entrada y salida a los almacenes, si esa fuente de la verdad no se refleja en un anexo 24 por falta de una interfaz o por falta de conectividad, pues ya se quedó atrás, ya se desactualizó el anexo 24, por más que se encuentre algún registro de baja de inventario en el ERP o sistema corporativo, por más que exista cuarentena en alguna parte de los inventarios, por más que se registren sobrantes, faltantes o diferencias en el sistema interior de las compañías. Si esto no se actualiza mediante una conectividad con el anexo 24, el anexo 24 empieza a no ser la fuente de la verdad. Y empiezan los problemas de compliance. Incluso cuando no se actualizan de una forma sincrónica las diferencias, ajustes o novedades en un BOM de materiales, en un billete de materiales. Razón por la cual, repito, la fuente de la verdad no necesariamente está en un anexo 24 en estas condiciones. Y por condiciones, entiéndanse, esas que no guardan sincronía, esas que no guardan conectividad con la fuente de la verdad, que tiene que ver con el conteo físico de entradas y salidas. Lo que sí, de alguna forma, aunque no sea perfecta, aunque sea imperfecta, sí tiene hasta cierto punto el sistema corporativo. Y eso es lo que tenemos que entender. Entendiéndolo así, esta reforma, esta que tiene que ver con el apartado, la adición del apartado C, que a la letra establece, se los voy a poner aquí, se los voy a tratar de sombrear, dice, el sistema automatizado de control de inventarios, conforme al presente apartado, deberá, vamos a subrayar los puntos más importantes, deberá atiende a una obligación, no dice podrá. Es una obligación establecida en un anexo a unas reglas de comercio exterior. Que habrá que ir a comparar qué tanto esta obligación, qué tanto este deberá, se empata con lo que dice la ley aduanera, que es en donde nacen las obligaciones, con tal de verificar que un anexo, que una regla, no establece más obligaciones de lo que se establece en la propia ley. Porque si ese fuera el caso, empezamos a caer en un vicio de inconstitucionalidad. Y aquí nos habla de deberá, aquí nos habla de una obligación. ¿Cuál es esa obligación? ¿En qué consiste? En recibir, entendiéndose por este verbo rector, al anexo 24, es decir, que el anexo 24 deberá recibir de manera electrónica, nos habla del modo en el que se tiene que cumplir con esta obligación, nos habla del qué, que en este caso es el sistema de control de inventarios de las CIMEX certificadas, en un plazo que no exceda de 48 horas, nos habla de una obligación de tiempo, modo, tiempo, atienden a una circunstanciación, digámoslo así, a un detalle del cómo cumplir con esta obligación. La información que se indica en el apartado A del presente anexo, recordemos que ahora el anexo 24 tiene 3 apartados, el apartado A, el B, el C. El apartado A es el sistema de control de inventarios, los requisitos que deben de cumplir quienes cuentan con un programa IMEX, el que siempre hemos conocido, el que siempre hemos cumplido. El apartado B es el sistema de control de inventarios aplicable a CCIT. Y el apartado C es ahora la novedad que estamos platicando, que tiene que ver con el apartado A, como lo estás viendo en este momento, que es la información que se tiene que transmitir, que se debe transmitir electrónicamente al anexo 24 en un plazo no mayor a 48 horas, lo cual implica que vayamos a revisar con detalle al apartado A, porque solo así nos daremos cuenta del tipo de datos, de la data, objeto de esta nueva obligación. Esa que debe cumplir con transmitirse de forma electrónica en un plazo no mayor a 48 horas y que deberá de obtenerse, así lo dice, que de manera obligatoria
deberá obtenerse electrónicamente del sistema corporativo. Continúo a la letra, tal cual como se publicó esta reforma. Entonces, la información, la data del apartado A es la que debo transmitir electrónicamente al anexo 24, a mi sistema de control de inventarios IMEX, RECE, modalidad CIBAYEP, SOEA, de acuerdo a la 711, que se tendrá que transmitir en un plazo no mayor a 48 horas y que, sobre todo, punto importante, la fuente de la información, así lo dice el apartado C, de manera obligatoria deberá ser aquella que radica en el sistema corporativo de la empresa. Y continúa diciendo, si esa información que se tiene que transmitir en 48 horas, que de acuerdo a los requisitos del apartado A encontramos en el sistema corporativo, hiciera falta algún dato de esos que se requieren por parte del apartado A del anexo 24, si hiciera falta alguno, dice el apartado C, se tendrá hasta o a más tardar hasta la fecha del pago, fecha de pago de pedimento, para ir a complementar la carga de información al anexo 24, que repito, tiene que ver con los parámetros que se establecen en su apartado A, que pueden llegar a ser el número de pedimento, que pueden llegar a ser la fecha del pedimento, que pueden llegar a ser fracciones arancelarias, que puede llegar a ser la aduana por la que se está operando, que puede ser la patente del agente aduanal, que es quien nos está ayudando a gestionar el despacho aduanero de mercancía, o no, porque a lo mejor muchos de esos datos que aparentemente solo los puedo conocer una vez que se paga el pedimento, puede ser que previo a ello, ahí mucho dependerá de la comunicación que tengamos con nuestros agentes aduanales. Puede ser que desde antes mucha de esta información, como la fracción arancelaria, se me ocurre, puede ser parte de un catálogo, como hoy son parte de los catálogos, incluso los identificadores. Y sabiendo quién es mi agente aduanal, pues es un dato que pudiera llegar a tener antes o pudiera llegar a tener determinada certeza respecto de ese dato antes de la fecha de pago del pedimento. También se me ocurre. Incluso en pedimentos consolidados, pues tendré apartado el número del pedimento, ¿no? Pues también. Con esto lo que te quiero decir es que puede ser que mucha de esta información, esa que tiene que ver con el apartado A, por eso te invito a que lo revises a conciencia, mucha de esa la podemos o podríamos, porque estamos en un proceso de transición, estamos en un proceso de adecuación, podríamos generarla desde el sistema corporativo. Y si nuestra operación y modelo de negocio y compliance así nos lo permite, que ese es un análisis que de manera muy particular tiene que hacer cada quien, yo te recomiendo, yo te sugiero que le apuestes al sistema corporativo para tratar de atender, repito, en la medida de lo posible, de lo materialmente posible, que venga de la mano de la certeza por cuanto hace a la veracidad de la información que sea encontrada en ese sistema corporativo. Y si hay algún dato que tu ERP o tu sistema corporativo, en razón a los requerimientos del apartado A del anexo 24, no considere, pero pueda considerar, es momento de modificar el sistema corporativo con independencia del anexo 24. Entonces, una reflexión importante pudiera ser, ¿se puede modificar el sistema corporativo de la organización para tener una mejor y más completa transmisión de información al anexo 24, siempre que no se afecte la veracidad y la exactitud de la data? Por supuesto que se puede. Se tendría que hacer incluso por un tema de control y cumplimiento. Entonces, primera reflexión, no todo es trabajar en el anexo 24.
Tenemos que trabajar en nuestro ERP, en nuestro sistema corporativo, sí, en la medida, repito, en la que esto te depare un debido control de la información por cuanto hace a la veracidad y exactitud. Si comparándola con el apartado A, hay manera de incluir esta información desde el inicio en el sistema corporativo, me parece que es y representa muchísimo valor para tu obligación, esa que tiene que ver con controlar los inventarios de comercio exterior. Habiendo dicho esto, los datos faltantes, esos que se supone tenemos hasta la fecha de pago del pedimento para capturarlos, transmitirlos al anexo 24, posiblemente sean cada vez menos. ¿De qué dependerá? De las necesidades de cada negocio. Con esto lo que te quiero decir es que hay emails que cumplen única y exclusivamente con el apartado A y los datos que exige el apartado del anexo 24, y hay muchas otras emails que además de cumplir con lo que hoy señala el apartado A del anexo 24, han decidido, porque así lo consideran para un efectivo control de sus inventarios, han decidido adicionar campos, adicionar datos, esos que no necesariamente te exige el apartado A, pero que sí te exige tu operación, que sí te exige tu administración, que sí te exige tu control. ¿Y eso es válido? Por supuesto que es válido, porque bien lo dice el apartado A del anexo 24, al referirse que son requisitos mínimos de información para cumplir con la obligación de ley aduanera, esa que establece que debemos de llevar un sistema de control de inventarios de forma automatizada. Requisitos mínimos, más no los requisitos máximos. Eso me lleva a otra reflexión. La primera, trabajar en tu ERP de forma tal que si hay algún dato que hoy no pudiéramos extraer de este para hacer la transmisión dentro de las 48 horas a tu anexo 24, si se tuviera dentro de ese plazo para ser transmitido y este o esta información no careciera de verdad, hay que ajustar el sistema corporativo. Porque ahí está, en principio, la fuente de la verdad, siempre y cuando guarde conectividad con los registros de entradas y salidas físicas al y del almacén. Entonces nos conviene porque estamos dentro de esa fuente de la verdad. Y el compliance tiene que partir de los hechos. Lo demás no se va a poder sostener. O sea, si tu anexo 24 dice que hay 100 kilos de algún material y tu ERP dice que solamente hay 80 y yéndolos a contar hay 80, pues no hay forma de retornar los 20 que no existen. Entonces hay que ajustar el anexo 24 con un destino aduanero para que guarde relación no con el sistema corporativo a manera de capricho, sino con la verdad, con los hechos, esos que tienen que ver con los inventarios de comercio exterior, con la fuente de la verdad. Habiendo dicho esto, cada vez serán, apuéstale a ello, menos los datos que tendrían que faltar para tomarlos del pedimento máxime a más tardar a la fecha del pago, es decir, con el archivo M3 pagado, que dicho sea de paso, es un archivo que podemos recibir de los agentes aduanales para que con independencia de vincularnos con SOIA, para que con independencia de vincularnos con otros sistemas que no necesariamente estarán actualizados a la fecha en la que necesito cumplir con esta nueva obligación, bueno, pues me parece que con el archivo M pagado pudiéramos llegar a tener y cumplir con esto que se establece en el apartado C. Lo cual quiere decir que no solamente voy a tener que platicar con mi proveedor del sistema corporativo, correcto. Además voy a tener que platicar con mi proveedor del sistema de control de inventarios, correcto. Y además voy a tener que platicar con mi agente aduanal, correcto. Eso implica esta reforma. Eso implica esta reforma. Entonces, trabaja en tu RP para los fines que te comento sin descuidar
la veracidad y exactitud de la información, fuente de la verdad, y trabaja en identificar lo que posteriormente nos pudiera llegar a requerir y que no pudiéramos obtener de la fuente de la verdad y que tendríamos que obtener de un pedimento. Y si sí, para eso estaría el archivo M pagado. Habiendo dicho esto, quiero irme a algunos puntos que hoy te quiero transmitir en atención a esto que ya hemos comentado y que tenemos que entender desde el área de comercio exterior para una vez teniendo esa conciencia, ahora sí nos enfrentemos precisamente a todos estos cambios con certeza, para que sepas qué decir cuando platiques con el anexo 24, con el ERP y con el agente aduanal, que dicho sea de paso, nos ofrecemos, así lo hemos hecho con muchos de ustedes, a ser parte de esa conversación. Porque desde luego, en las últimas 48 horas he hablado con un montón de proveedores de anexo 24 y todos traen su interpretación y todos traen su forma de hacer las cosas. He hablado con muchísimos de ustedes como sujetos obligados y he hablado con muchos agentes aduanales y estos señores necesita un facilitador para venir a la mesa y hacer que todos hablemos el mismo idioma, a integrarnos a todos, a liderar estos proyectos de transición, porque tenemos un mes para cumplirlo. Nos ofrecemos, para eso estamos aquí, por eso generamos este espacio para todos nuestros clientes. No abierto al público en general, eso lo hicimos la semana pasada. Esto tiene que ver con la casa. Aquel que necesite de este acompañamiento, aquí estamos. Esto es parte del acompañamiento, ¿no? Los puntos finos que tenemos, de los que tenemos que ser conscientes para poder implementar estos cambios a la brevedad. Lo primero que te recomiendo es que hagas un mapeo de tu proceso de importación y exportación, obviamente de ese que tiene que ver con tu programa IMEX y tu certificación en RECE, obviamente. Porque esto no le aplica a alguien o alguna operación que no guarde relación con esto que te acabo de mencionar. Entonces, por principio de cuentas, mapea tus procesos de Impo y Expo. ¿Para qué comercio exterior? Para que entendamos cómo se lleva a cabo ese proceso internamente, quiénes intervienen, qué áreas, qué sistemas intervienen internamente y entendamos en dónde empieza el registro de las operaciones, esas que acaban siendo importaciones temporales y retornos, que en algunos casos pueden llegar a ser compras, órdenes de compra, facturas de proveedores, y en algunos otros casos tener que esperar al pedimento porque no necesariamente hay una compra por ser consignatarios del embarque como las IMEX de servicios. Y solo así, repito, entendiendo tu modelo de negocio, las maquiladoras tienen un modelo de negocio, las IMEX regulares que compran y venden, que compran insumos y venden productos tienen un modelo de negocio diferente, las IMEX de servicios tienen un modelo de negocio diferente, en fin, entre otros. Lo que hay que hacer, conociendo los procesos y mapeándolos, es saber en dónde empiezan los registros contables, comerciales, para desde ahí darnos cuenta de qué información podemos echar mano, siempre que no se afecte la veracidad y exactitud de la información. Esa que deberá, como lo dice el apartado C, deberá ser transmitida en un plazo no mayor de 48 horas, en donde de manera obligatoria tendría que extraerse del sistema corporativo de la compañía. Y aquello que hiciera falta, de acuerdo a los requerimientos del apartado A del anexo 24, tener hasta la fecha de pago el pedimento para completar la captura en el anexo 24.
mapeo de los procesos de importación y exportación. Vas a entender mucho. Y de ahí nos vamos a empezar a perfilar, a ver lo que hay y a ver lo que falta. Eso que va a ser producto de una transmisión. Y eso que falta, ya quedamos, valdría mucho la pena que trabajaras en modificar el sistema corporativo para que lo empiece a dar y no te tengas que esperar a un pedimento si es que desde antes cuentas con esa información. Se vale tener datos que después se tengan que cambiar, pues claro, tanto es así que para efectos fiscales y para efectos de comercio exterior en consecuencia, existe el derecho a la autocorrección, por supuesto, como plan de remediación. Una vez que hagamos eso, te recomiendo que definamos con esos mapeos y ese análisis de los procesos, definamos los requerimientos de información que tendríamos que encontrar en la fuente de la verdad, como le hemos llamado, que es el sistema corporativo. Y trabajemos en este, perdón que sea tan enfático, pero me parece que ahí hay gran parte del control y del compliance que de pronto nos hace falta. Repito, estas son recomendaciones que dependiendo el modelo de negocio de cada uno de ustedes, pudieran venir a cambiar, ajustarse, porque no todos compran, porque unos son consignatarios, porque otros son maquiladores, porque otros son prestadores de, ¿no? Hay muchas formas en las que hoy estos modelos de negocios se están implementando. En la medida, tercer punto, en la medida en la que se trabaje en el sistema corporativo, mayor control y compliance. ¿Por qué? Porque el anexo 24, porque el anexo 24, y lo estoy sombreando, se encarga de administrar un régimen, que en este caso dijimos que es el temporal, versus las cantidades de mercancía. O sea, el verdadero control de los inventarios está en el ERP, en el sistema corporativo. El anexo 24 administra un régimen, entendiéndose por un plazo de permanencia dentro del cual tiene que haber entradas y salidas, o entradas y descargos, entendiéndose por esos otros los destinos aduaneros. Y no te puedes pasar de ese plazo de permanencia. Eso es lo que hace el anexo 24. Más eso no quiere decir que necesariamente ahí esté la fuente de la verdad esa que tiene que ver con las entradas físicas y salidas del almacén. Y si están, es gracias a la comunicación que vamos a provocar con el sistema corporativo anexo 24, para que hablemos de la misma fuente de verdad. Más no porque ahí deba de empezar, salvo que tu modelo de negocio así lo establezca. Habrá quienes necesiten que llegue el M3 pagado porque dentro de sus mapeos y procesos representa el pedimento pagado, el primer registro al anexo 24, dado que no hay otro antecedente en el sistema corporativo de la empresa del que yo pueda echar mano para hacer la transmisión dentro de las 48 horas. Que la verdad, hasta cierto punto lo dudo, pero repito, no me cierro esa posibilidad porque hay un montón de formas de hacer este tipo de operación, porque mínimo pudieras llegar a tener acceso desde el ERP a los catálogos, esos que tienen que ver con insumos, productos, proveedores, clientes, ¿no? Bombs de materiales, en fin. Toma de lo que estoy comentando lo que te aplique. Y por otro lado, entender que el anexo 30 es un sistema que administra las cuentas, pero esas que tienen que ver con el crédito fiscal y las garantías relacionadas con los pagos, con las obligaciones tributarias respecto del IVA y el IEPS que se genere por este tipo de importaciones. Entonces, entendamos y pongamos cada cosa en su lugar. El sistema corporativo es en donde encontramos la fuente de la verdad, esa que guarda relación con los inventarios físicamente, porque ahí están las entradas y ahí están los descargos, las entradas y las salidas, las entradas y las bajas, las entradas y las cuarentenas, las entradas y las destrucciones, la verdad de lo que va sucediendo todos los días en mi empresa.
El anexo 24 es un sistema que administrará un régimen, un plazo de permanencia, lo cual quiere decir que necesito información de la fuente de la verdad para saber qué tipo y qué cantidad de mercancías se van a someter a esa administración del régimen. Y el anexo 30 viene a complementar una contabilidad muy particular respecto de una obligación de pago, respecto de una obligación impositiva, tributaria, relacionada con el IVA y el IEPS. Y es así como los tres sistemas colaboran para cumplir con nuestras obligaciones como contribuyentes, contabilidad electrónica, que sale del ERP, como IMEX, apartado A del anexo 24, como IMEX registrado en RECE en estas modalidades ahora con el apartado C, y como certificación IVA-IEPS o garantías para efectos del anexo 30. Es parte de todas estas licencias, autorizaciones y modelos, regímenes aduaneros con los que estamos realizando nuestras operaciones de comercio exterior. Cada cosa en su lugar. El verdadero control de inventarios, entonces, está en el RP, siempre que esté ligado y haya un sano registro, un efectivo registro con el Warehouse Management System, entradas y salidas físicas. Por ahí, la inteligencia artificial está haciendo lo suyo para ser mucho más exacta en contar las mercancías que de pronto por las características físicas, cantidades, volúmenes, tiempos, se excede a las capacidades humanas. El uso de la tecnología viene a complementar con tal de tener inventarios mucho más precisos. Si hacemos eso, ojo, si le apostamos al sistema corporativo para que de ahí tengamos la fuente de la verdad por cuanto hace a las entradas, salidas, descargos, cuarentenas, destrucciones, etcétera, 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 sobrantes, faltantes, ¿no? Va a ser una base importantísima para hacer una auditoría, incluso desde los catálogos. Y cuando me refiero a una auditoría, fíjate el valor agregado, si lo vemos al amparo de lo que estamos comentando y nos hace sentido, podremos obtener la data que el día de mañana me ayude a hacer una auditoría preventiva, y por preventiva entiéndase, a ir a comparar la veracidad y exactitud de lo que se declara en una proforma de pedimento, porque estará lista mi base de datos para ir a confrontarla con la proforma y no tener que hacer un análisis manual o humano, sino que si desarrollo, ojo, esto no es obligatorio, pero si es un valor agregado gracias al control en el sistema corporativo de manera efectiva, de ahí se pudiese desprender un desarrollo tecnológico que nos ayude a ir a confrontar catálogos, a ir a confrontar información de entradas y salidas contra lo que declara el agente aduanal y ver si hay diferencias. Incluso desde los catálogos, identificando cuáles son sus claves, sus identificadores, sus complementos, su fracción arancelaria. ¿Eh? Si desde ahí tenemos esa fuente de la verdad, podemos ir a compararla con el trabajo de borrador, de proforma, con nuestro agente aduanal, incluso antes de pasar a una prevalidación, lo cual lo hace muy particular el ejercicio de auditoría preventiva, que puede ser por ítem, por proveedor, por origen, por línea de producción, como lo necesite tu modelo de negocio. Por eso tiene sentido poner cada cosa en su lugar. Y por eso tiene sentido invertir en el sistema corporativo. Para que el anexo 24 sea consecuencia de la fuente de la verdad, para efectos de hacer su trabajo, que es administrar el régimen. Y de ahí, el anexo 30 haga su trabajo, que es administrar
lo que llevas hasta el momento de IVA, ya sea pagado con crédito fiscal o garantizado. Cada quien hace su chamba, pero partiendo de la fuente de la verdad. Eh, la carga de la información se puede hacer por factura o pedimento. Hay muchos que capturan por pedimento, por fracción arancelaria en el anexo 24. Y si bien es cierto, eso se vale, he visto muchos casos en donde no es idóneo, ¿eh? Por más que sean IMEX de servicios. Repito, no aseguro nada. Cada quien con estas reflexiones tendrá que ver y con mucho gusto, de manera particular, one to one, podemos platicarlo. No se casen con que lo que estoy diciendo es, está escrito en piedra. Estoy reflexionando. Y lo que te quiero decir es que he visto casos en donde nos vamos un poco por la sencilla, creyendo que es 1 a 1 y controlamos por fracciones arancelarias, y hay veces que hay mercancías, hay ítems que si bien atienden al mismo criterio de clasificación arancelaria, físicamente pueden llegar a tener otros tamaños, otras dimensiones, otras capacidades que al ser retornados o utilizados en un proceso productivo, en una exportación o destino aduanero de un producto terminado, no necesariamente atienden a la verdad, ¿no? El caso de botellas. Las botellas, misma fracción arancelaria, pero si tienen distintas capacidades, y tú capturas de manera uniforme con pedimentos a nivel fracción arancelaria, pues en algunas ocasiones tus exportaciones de un producto con ciertas dimensiones pudiera estar jalando por PEPs insumos con dimensiones que no atienden al producto exportado. Y de eso se da cuenta la autoridad, obviamente. Entonces, cuidado, también ese es un punto que hay que analizar, cómo me conviene llevar a cabo mi control de inventarios de manera muy específica, ítems, y si sí, esos están desde antes del pedimento. Que dicho sea de paso, también a esto se le puede sumar un componente padrísimo que tiene que ver con el reporte de la agente aduanal, si es que existiera, del reconocimiento previo, con tal de ver si lo que se declara en la información como primer registro de la fuente de la verdad y que será objeto de comparación cuando la mercancía físicamente entre al almacén, desde el reconocimiento previo, ver si existen diferencias. Y si sí, actuar en consecuencia antes de firmar un pedimento y de afectar la fuente de la verdad. Pues sí se puede hacer también. En fin, toda esta información que declaremos previo a que las mercancías físicamente lleguen a nuestro poder, estarán en hold, estarán en veremos de si contra lo físico guardan veracidad. Por eso les digo, solo así podemos acercarnos a lo más verosímil respecto de los inventarios y de ahí partir, de ahí edificar el compliance y el control, y no necesariamente de una factura o de un packing list o de un conocimiento de embarque. Dependerá del modelo de negocio la carga al anexo 24 y de ahí saber qué puedo jalar de mi fuente verdad y qué es lo que me haría falta hasta la fecha de pago del pedimento. Y aquí lo dije hace rato, pues depende de si eres maquila, si eres IMEX regular de compra y venta, o IMEX de servicios, o EA u otros. Otra vez, por supuesto y por favor, tómenos en consideración para ir a esa plática que de manera muy particular tendrá que ver con tu negocio. Por otro lado, la exportación también es un tema interesante para este apartado C en cuanto a la carga dentro de las 48 horas, de eso que sí puede estar ya en mi sistema de facturación y que no necesariamente a la fecha en la que está en mi sistema de facturación está en un pedimento pagado y se llama CFDI, por enajenación o por traslado. Y
De eso tiene registro la autoridad, sí. En cuanto a en qué día, en qué segundo se hizo y se timbró y se formalizó la factura, sí. Son elementos para la autoridad no tan sencillos de obtener porque tienen que usar varias bases de datos, pero de los que puede echar mano para fiscalizar si estoy cumpliendo en tiempo y forma con esta nueva obligación, sí. Se ve más en una exportación, por supuesto, porque con una exportación generamos un CFDI, un archivo XML, no necesariamente con la factura del proveedor que viene en un PDF, en donde abrimos, ya sea con la orden de compra o con la factura del proveedor o con la documentación del transporte o el packing list, lo que tú me digas, abrimos el registro en mi sistema, que además la autoridad no sabe si ese registro corresponderá al régimen IMEX o a un régimen diferente, no sujeto al apartado C. Tampoco la tiene fácil la autoridad como para aseverar que estamos incumpliendo con esta nueva normativa, dado que no necesariamente tiene acceso remoto al ERP. Si yo lo llegase a tener es vía contabilidad electrónica y ese es otro show. Pero en las exportaciones puede ser diferente. Y habrá que verificar si esa carga, con el anexo 24 que tengo, reconoce el lenguaje de la documentación, en este caso un XML. Estamos muy acostumbrados a los TXTs, ¿no? Ojo con el XML, hay que platicar con nuestros proveedores en ese sentido. Lo mismo para pedimentos consolidados semanales, mensuales, en donde sí puede haber otra vez fuente de la verdad, eso que está cruzando a la importación, eso que está cruzando a la exportación, eso que está siendo objeto de transferencias virtuales que tiene que ver con envíos, salidas, entradas, ¿no? Los hechos, registros en inventario, en almacén, en donde va tardado el pedimento, ya sea por la gestión con el agente tonal o ya sea porque las propias reglas nos lo permiten en tratándose de la figura de consolidación, semanal o mensual. Pero desde antes podemos tener el pedimento apartado, sí. Desde antes sabemos lo que entra y sale, fuente de la verdad, los hechos, los movimientos físicos, los traslados de las mercancías, sí. Sí, las entradas a México, las salidas de México, sí. Las entregas a los clientes, sí, sí, sí y sí. Y eso habla de un sistema corporativo. Ya después vendrá la fecha de pago que vendrá a formalizar desde luego a la administración del régimen en el anexo 24 para aplicar las famosas primeras entradas, primeras salidas para el backflushing, ¿no? El descargo, el descuento dentro del plazo de permanencia. Y desde luego saber qué se va a hacer con las mermas, los desperdicios, entre otros. El reto para empezar a hacer esto, además de entendernos todos con todos, porque esto implica varias partes, agentes aduanales, importadores, sistemas, anexos 24, RPs, etcétera, es que además de entendernos, va a llegar un momento en el que vamos a identificar diferencias para que esas diferencias se ajusten a través de rectificaciones, regularizaciones, cambios de régimen, entre otras, porque solo así vamos a poder llegar a un momento en el que hablemos el mismo lenguaje. Y nos conviene, repito, porque ese mismo lenguaje tiene que ver con reconocer la fuente de la verdad en otro sistema para que ese otro sistema continúe con una labor distinta a la del primer sistema. En el primero, control de inventarios. En el segundo, administración de un régimen. Y en el tercero, administración de la contabilidad que tiene que ver con una obligación tributaria por cuanto hace al IVA y al IEPS, ya sea en su pago a través de la figura del crédito fiscal, una ficción jurídica, o de su garantía
Para cualquiera de las dos, tenemos que llevar un control contable y pues cada sistema hace lo propio, pero desde la fuente, la verdad. Y si le faltamos a la verdad, habrá que hacer ajustes, habrá que remediar, porque nadie es perfecto, porque nos podemos equivocar y porque pueden pasar muchas cosas dentro de la cadena de suministro. A ver, tampoco tenemos que ser perfectos. Estos son los parámetros de regularidad que tenemos que demostrar. Pero en el Inter, para poder llegar a ese parámetro de regularidad, pasando muchas cosas que desacomplete lo que dice la factura o el documento, bueno, el punto es darse cuenta. Esa sí es la obligación de la IMEX. La obligación de la IMEX no es ser perfecta, no se podría. La obligación de la IMEX y de cualquier contribuyente no es la perfección, es tener el control suficiente, el control idóneo, el control oportuno de darse cuenta, de detectar la contingencia o el error para poder corregirlo y tener tiempo para corregirlo antes de que se inicie un ejercicio de facultades de comprobación que solo complica la situación. En atención al ejercicio del derecho a la autocorrección, que ese lo tenemos todos los contribuyentes y que emana de la Ley Federal de Derechos al Contribuyente y que se ve reflejado en la legislación aduanera, incluso en las reglas. Vámonos a algunas preguntas. A ver, Ana Barragán, Lick, proveedores de anexo 24 están ofreciendo que solo viaje electrónicamente clientes, proveedores. Claro, o sea, en principio, querida Ana Barragán, el proveedor que no lleva, a ver si en este sentido nos entendemos tú y yo, querida Ana Barragán. Eh, el proveedor que no lleva tu operación, o sea, el proveedor que te da el servicio de anexo 24, se va a limitar al cumplimiento básico, ese que tiene que ver con la mínima transmisión de información dentro de las 48 horas. ¿Cuál es esa? Catálogos. Catálogos. Y haremos pasar que las entradas y salidas son esas que no pude jalar de mi sistema corporativo, solo los catálogos y bombs de materiales. Y las entradas y salidas, pues son esas que cargaré cuando llegue el M3 pagado, cuando llegue el pedimento. Ese que está relacionado con un COBE, ese COBE que está relacionado con las facturas, en donde vienen las mercancías que entran y salen, ¿no? Esa es la trazabilidad. Entonces, ojo, otra vez, el que el proveedor te diga solo catálogos de clientes, ¿no? Eso que no se mueve, eso que, y además cuando se moviera dado esa vinculación, se actualizaría, ¿no? Ahora por fin, en el anexo 24, es el requerimiento mínimo para cumplir con la transmisión vía 48 horas siempre y cuando el criterio de la autoridad así sea. Porque otra vez la autoridad te va a decir, oye, pero ese pedimento se hizo de un COBE, pero el COBE se hizo de una factura. Y la factura llegó antes del pedimento. Entonces no me digas que no tenías la información antes. Me estoy adelantando. O sea, si yo interpreto el apartado C y me pongo en los zapatos de una autoridad, pues yo te diría, ¿sí tenías o no tenías la información antes? Pues tanto la tenías que se la mandaste a la gente al pasar una proforma, lo que después se convirtió en un pedimento. ¿Qué pasó por un COBE? ¿No? Entonces, repito, no es porque así deba de ser, pero al final del día no es un tema del proveedor. No quiero molestar a los proveedores. Ellos están haciendo su trabajo. La decisión es tuya, Ana Barragán. Por eso hay que mapear, por eso hay que entender, ¿no? El proceso de importación-exportación al que está sujeta esta nueva obligación para saber y tomar la decisión de lo que le voy a poder requerir a la base de datos del sistema corporativo que represente utilidad, control, compliance
para la administración de mis procesos de importación y exportación. Y si al final del día, haciendo un análisis, Ana Barragán, de tu operación, resulta que lo único que puedes jalar dentro de las 48 horas son los catálogos, bombs de materiales, y eso que no tiene que ver con las entradas y salidas, y para ello te tendrás que esperar un pedimento, ojo, que no solamente te recomiendo que avances así, si esa es la conclusión, porque en ese inter no hay verosimilitud respecto de los datos, está bien, pero ojo, lo que sí te recomiendo es que documentes ese proceso, documentes ese mapeo, documentes todo lo que estamos platicando que te lleve a esa conclusión, por si un día la autoridad cuestionara el hecho de no haber cumplido dentro de las 48 horas, presumiendo que sí contabas con esa información en el sistema corporativo. Porque claro que se va a valer el derecho de réplica, se llama derecho de audiencia constitucional, por si un día la autoridad dice, oye, sanción, que dicho sea de paso no la conozco, no la veo, aquel que incumpla las primeras 48 horas con la transmisión electrónica, esa que acabamos de ver, todavía no la veo. Muchos me dicen, pues sí, Antonio, aunque no la veas, pues claro que van a iniciar un procedimiento de cancelación a la certificación y vaya, no sé, pero si lo iniciaran también sería ilegal. Pues sí, pero el que sea ilegal no quiere decir que no lo puedan hacer. Bueno, en eso tienen razón porque el ejercicio de facultades de comprobación es una facultad a discreción de la autoridad. Pues sí, habrá medios de defensa, por supuesto. Hoy si te vas a la 724, regla 724, la modificada, nos habla de una causal del inicio de procedimiento de cancelación al registro RECE. El no cumplir con el apartado C, no, revísalo. Sí, pero sí dice que si no cumplo con el sistema de control de inventarios de manera automatizada, bueno, eso siempre lo ha dicho. Pero hoy no hay correspondencia con la reforma a la fracción decimocuarta de la regla 711, esa que da a conocer al apartado C, al menos no como causal de inicio de procedimiento de cancelación. Oye, ¿lo puede hacer la autoridad? Bueno, nos lo demuestra todos los días, de que puede, de que deba es otra cosa, porque estaría incumpliendo el principio de legalidad. No sé, Ana Barragán, si va, o sea, si te estoy dando los insumos, las reflexiones, para saber qué decidir, porque yo te puedo decir que la opción que te da el sistema, el control de inventarios, pues es una opción. La decisión es de ustedes, esa que tiene que ver con la fuente de la verdad, esa que tiene que ver con la reflexión de cuál, qué incrementaría mi control, qué incrementaría mi compliance, siempre y cuando no se ponga en riesgo o el riesgo sea medible, controlable, gestionable respecto de la veracidad y exactitud de la información, como para hacer una transmisión dentro de las 48 horas que atienda a la verdad de los inventarios. Y bueno, pues en esos términos cumplir. Oye, no, se pone en riesgo y eso ni me conviene a mí, ni le va a convenir a la autoridad que lo haga de esa manera. Bueno, documenta para que un día justifique si es necesario hacerlo en caso de que venga un acto de autoridad que pudiese lesionar los derechos del contribuyente. Pero que el pedimento completo se reciba vía electrónica, sí, muy bien. Y eso con el, ajá, esto le parece que cumple con el requerimiento. Otra vez, Ana Barragán, por favor, manifiéstate y dime si esto que estamos comentando te sirve, porque creo que atiendo a la pregunta, porque me parece que según lo que comentan, no será así, al no partir con la certeza, traca, traca, traca. Otra vez, no con esto, yo me quiero cerrar y decirte, no, las 48 horas, claro, pues en esos términos está el apartado C, pero si tú crees que no puedes cumplir con ese plazo, ya sea porque no tienes esa información, además de la de los catálogos, me refiero, o teniéndola, pudiese poner en riesgo el compliance, ese que también busca la autoridad de tu parte, documenten. O porque tu modelo de negocios, refiriéndome a una IMEX de servicios, diga, yo es que yo no empiezo como una IMEX que compra una mercancía, yo empiezo con pura entrada y salida de almacén, pues eso sí se van a tener que esperar al pedimento. Documenten para que nos podamos defender en caso de que venga un acto de autoridad
en donde se presuma un incumplimiento al plazo de las 48 horas respecto a la transmisión que debe de viajar de un sistema al otro. Omar Díaz, querido Omar. ¿Y cómo vamos a distinguir un número de parte que se compra bien nacional a un número de parte que se importa? No podemos mezclar los inventarios. Excelente, por supuesto. Por eso vale la pena empezar desde el mapeo de los procesos para saber qué vamos a hacer. Porque lo dice muy bien Omar. Hay items, números de parte, números de productos que no juegan a esto, a este apartado C, me refiero, aunque sí sean importados y exportados. Por supuesto que no, porque esto no es para todo, ¿no? Para todos los regímenes, no. Esto está delimitado como ya lo platicamos. Entonces, desde ahí hay que trabajar en el ERP, Omar, y esa no es chamba solo tuya. Esta reforma, señores, implica un trabajo colegiado hacia adentro de la organización. Esto no se lo coma comercio exterior solito, porque le va a reventar en las manos. Esto hay que hacerlo del conocimiento de la alta dirección y decirles, oigan, cuidado porque aquí puede pasar algo. A la alta dirección yo les preguntaría, ¿a la alta dirección le interesa que conserves tu CIBAYEP, sí o no? Sí, si no los metes en una bronca impresionante. ¿Que conserves tu OEA, sí o no? Sí, porque todas las empresas que estamos reunidos esta mañana dependen de su padrón de importadores, dependen de hacer operaciones de comercio exterior. Entonces, más les vale conservar sus licencias con las que hacemos comercio exterior. Es del interés de la alta dirección el que conservemos nuestras licencias de comercio exterior. Sí, si no se acaba el negocio. En México. Pues no, entonces hay que comunicar, es la labor de cualquier oficial de cumplimiento, comunicar y invitar a quienes estén relacionados con esta situación y decir, oigan, pues de entrada, ¿cómo diferenciar una cosa con la otra? Y pues a lo mejor, pues hay que, todos estos ítems que empiecen con esta letra, que acaben con, pues eso es nacional, güey. Y todos estos otros, pues esto sí, tiene un apartado o una letra o un signo, un distintivo, que son los únicos que van a jugar. Se me ocurre, querido Omar, valdrá la pena sentarnos a pensar tú y yo, si me lo permites, junto con el equipo de trabajo. El punto es ese, o sea, no dar nada por hecho de que, no se puede y aventemos la situación porque nos va a salir más caro, porque la autoridad sí va a estar encima. Y el hecho de que a comercio exterior no se le ocurra, pues no quiere decir que no se le vaya a ocurrir a alguien más que también esté involucrado. Y aquí está la planta, y aquí está la alta dirección, y aquí está contabilidad, y aquí está el RP, y aquí habemos varios, ¿eh? Y el que se quiera comer el problema solo, le puede estallar en las manos. Cuidado, cuidado. No sé, querido Omar. Dale, por favor, dale, si hay algo más, por favor, con mucho gusto. Rodolfo Gómez. ¿Cómo sería o qué es un sistema corporativo? ¿Cómo sería o qué es un sistema corporativo? Es el sistema interno con el que se gestiona la empresa, con el que se registran, Rodolfo, las compras, las ventas, las entradas y salidas del material, de donde emana y se controla el cumplimiento fiscal, administrativo y legal, de donde deviene la administración y gestión de la corporación. Ya hay unos que les llaman ERPs, ya hay otros que pues, lo llevan en un sistema de contabilidad nada más, o hay quienes lo llevan en un Excel, discúlpame. ¿No? O sea, me estoy yendo a cuestiones muy extremas, querido Rodolfo, con tal de ilustrar, dependiendo el modelo de negocio, a qué me refiero o a qué se tendría que referir, que dicho sea de paso no hay definición, pero a qué se referiría interpretando la redacción del apartado C del anexo 24 como sistema corporativo. Que en muchas ocasiones, Rodolfo, es en donde ahí empiezan los registros de información y no necesariamente, como muchos falsamente creemos, en el anexo 24, salvo que, repito, tu modelo de negocio así lo, así lo establezca. Espero haber sido claro, querido Rodolfo. Mariana Cristina Luna Cruz. Para el tema de los R1, bien, en 48 horas ya debe estar actualizado el anexo 24 con los datos correspondientes a los R1. No necesariamente
porque ahí sí estamos hablando de que depende, el modelo de remediación, María Cristina, depende de un pedimento, ¿no? Entonces, y para un pedimento además, ¿no? Tienes, si aplicamos de manera supletoria el Código Fiscal de la Federación, tienes un plazo bastante amplio, siempre y cuando esto tuviese que ver con alguna obligación de cumplimiento fiscal. Y si es una obligación de cumplimiento administrativo, también el plazo es en tanto no se ejerzan las facultades de comprobación a 5 años, que es cuando prescribe un crédito. ¿Me explicó? Y ahí lo que va a aplicar es la fecha de pago de pedimento, la fecha en la que tengas formalizado tu R1, ese día vas y sustituyes. Más eso no tiene que ver necesariamente con el cumplimiento estricto de las 48 horas en este caso, porque no tiene que ver con esa entrada y salida. Y sí, porque viene a ajustar el inventario, pues más allá de que esté o no sujeto a las 48 horas, yo te diría que el reloj lo tienes que poner tú porque a quien le interesa afinar la fuente de la verdad es a ti y que coincida lo físico contra lo documental en razón a las entradas y salidas físicas del inventario. Espero haber sido claro, querida María Cristina. Váyanme contestando, ¿no? Si son tan amables y si por alguna razón hay algo que no haya atendido, díganme sí a esto, pero falta esto, ¿no? Esto otro. Hola Antonio, Diana García. El dar acceso a la autoridad, híjole, me queda Diana, a nuestro sistema suena como una oportunidad para que ellos realicen una auditoría electrónica. Mi pregunta, ¿esto estaría dentro del marco legal o de las facultades? Me encanta la idea y con eso voy a cerrar hoy, Diana. Yo te digo no, no y claro que no está dentro del marco de legalidad. Razón por la cual queremos intentar el amparo. Pero ojo, no quiero promover un amparo, que no nos confunda, ¿eh? No quiero promover un amparo para dejar de cumplir con el fondo del apartado C, ese que tiene que ver con hablar el mismo idioma, la fuente de la verdad, las interfaces, ¿no? Control, compliance, porque en la medida en la que tengamos cada cosa en su lugar bien engranada, nos conviene. ¿No? Incluso hoy estoy resaltando la importancia de un sistema corporativo para efectos de compliance de comercio exterior, tanto A24 o anexo 30. Entonces, al contrario, yo estoy muy de acuerdo con el fondo de la reforma, incluso es algo que nuestro despacho ya venía recomendando desde hace mucho tiempo, el que se hablaran los sistemas. Hoy es obligatorio, bueno, sí, y por eso creo que el fondo no es el tema. La forma en la que se instrumenta esta nueva obligación, ahí es en donde creo que es inconstitucional. Se tiene que hacer valer el medio de defensa, pero a la par del compliance tecnológico. No con ello quiero decir que el medio de defensa va en contra del fondo de la reforma y no quiero cumplirla. Por supuesto que no. No, sí quiero cumplirla porque nos conviene, independientemente de que hoy sea obligatorio, pero no puedo en un mes, me explico. Ni tampoco creo que constitucional y legalmente sea válido que tengas acceso remoto de manera indiscriminada y cuando quieras, cuando se te antoje autoridad, sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, esas a las que se refiere el 14 constitucional en principio, y el que tú y yo conocemos, Diana, como el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que es en donde están las revisiones de gabinete, es en donde están las visitas domiciliarias, es en donde están las verificaciones en transporte, incluso las revisiones electrónicas. Entonces, si ya está normada a manera de facultad de comprobación la revisión electrónica, ¿por qué no apegarse a ese procedimiento al que se refiere el Código Fiscal de la Federación, supletorio a la ley aduanera, y saltártelo diciéndome, pues pásame tu password y yo mañana entro y pues ya luego verás lo que voy a hacer con esa visita remota a tu contabilidad de comercio exterior? Pues claro que no, pero repito, te vale ir aplicando esta obligación, se vale ir aplicando este modelo tecnológico para cumplir con el apartado C y a la par llevar el medio de defensa para los fines que más adelante voy a comentar, por supuesto que se vale. No estoy diciendo que vamos en contra y que no queremos cumplir, ¿eh? Al contrario,
pero sí hay que venir a depurar los vicios de inconstitucionalidad, esos que tienen que ver con lo que comentas, Diana, que no nos parece, y eso que tiene que ver con el tema de los 30 días, entre muchas otras cosas que se ponen en juego y que vulneran los derechos humanos. Voy a ser más explícito más adelante. Veme comentando, querida Diana. Ana Barragán, sí, me aclara mucho, gracias. Al contrario, querida Ana. Vanessa Siva es el corazón de la operación IMEX. Claro, pues por ahí está el IVA. Pero mira, Vanessa, sí, financieramente hablando, pero IMEX es quien te permite accesar al régimen de importación temporal, ese que está ligado con una modalidad de RECE. De otro modo, no podrías accesar a ese beneficio financiero. Que yo soy de los que siempre he estado en contra de haberle creado desde el 2013 la obligación de pago del IVA y del IEPS. Es una barrabasada, es una tontería. O sea, hoy si IEPS no tendría por qué existir, perdónenme. Hoy tendrá que existir un anexo 24 ligado, vinculado. Hoy tendría que existir un anexo 30, si tú quieres, o sea, un control electrónico, tecnológico, sí, pero tanta cosa esta de la certificación y mañana la pierdes y ten cuidado, pues si te equivocas tantito ya valiste y vas a tener que pagar el IVA, perdón, pero eso de toda la vida yo lo he criticado. Siempre he aplaudido OEA, eso sí es compliance, eso sí es inteligencia en comercio exterior. Eh, pero si Valleps es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Pero le tenemos que entrar, le tenemos que entrar. Ahora, ¿qué me da el pase de entrada, el régimen temporal, ese que tiene que ver con la elaboración, transformación, reparación, y al que solo puedo accesar teniendo un programa IMEX? O sea, depende el régimen de una licencia. Entonces, eso de que solo las IVAYEPS y tal, pues financieramente hablando, pero el pase de entrada es el programa IMEX. Ruth del Valle, querida Ruth, estos requisitos son necesarios solo si tengo inventarios temporales bajo SIVA, ¿cierto? Si en este momento no tengo temporales bajo ese esquema, no debo cumplir en este momento. O sea, debes de estar preparada teniendo la certificación IVA-IEPS, aunque no tengamos inventarios, porque el anexo 24 apartado C habla de esas empresas que cuenten, ya olvídate de si cuentan o no con IVA-IEPS, habla de quienes estén registradas ante RS, lo cual también nos parece que viene a afectar a la seguridad jurídica porque pareciera que hasta los socios comerciales certificados tienen que cumplir. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Claro que si me regreso al apartado C, eh, se establece que esto del apartado C tiene por finalidad y objetivo cumplir con las obligaciones a que hace referencia el régimen de importación temporal. Te lo aclara en las viñetas, pero en el primer párrafo te dice empresas que cuenten con registro en RECEO. Y ahí están no solamente las IVAYEPS, ahí están los OEAs, ahí está el socio comercial certificado, ahí está la importadora exportadora, que no tiene nada que ver con un régimen de importación temporal. Ahora, a todos esos como socios comerciales certificados, aquellos esos como importadora exportadora que hacen uso de un régimen definitivo, yo les recomiendo el amparo, porque tiene que venir a depurarse el alcance de la obligación y no dejarlo abierto a la regla 711, ¿no? El amparo, quejándonos de una obligación que me parece es inaplicable, inoportuna, ineficiente, por lo tanto ociosa para quien no eh, lleve a cabo el uso de este régimen temporal, ¿no? Me parece, me parece. Habrá que ver qué dice el Poder Judicial de la Federación, pero pues eso me dice mi sentido común. ¿Qué hace un agente tonal cumpliendo con esto? ¡Qué dramático eres! Ahí dice que es importación temporal, pues sí, pero antes de eso dice 711 RC, y si te vas a la fracción decimocuarta de la 711, es el régimen general del registro de empresas certificadas, y ahí entran todas las modalidades. Entonces, es inconstitucional, Diana, incluso en esos términos, afectando al derecho y garantía de la seguridad jurídica, a la certeza jurídica, porque no sé si me aplica, no me aplica y qué me va a pasar, y pues la autoridad no es clara, y entonces
mis licencias, mis autorizaciones, mi comercio exterior, y el extranjero dice, híjole, estamos patinando, nuestra inversión en México está patinando, ¿qué hacemos? Inseguridad, ¿no? Jurídica es un derecho constitucional, es una garantía que debe de salvaguardar el Estado, y creo que en la manera en la que está redactado el apartado C no se logra, ¿eh? Hay que quejarse, hay que levantar la mano, y eso se llama amparo. Rodolfo Gómez, gracias. Viviana Machorro Valencia, ¿creen que exista prórroga? Yo creo que sí, pero aquí no importa lo que yo crea, sienta, piense, imagine, querida Viviana. Yo creo que sí, sucedió. Traemos antecedentes muy claros con la contabilidad electrónica, tenemos antecedentes muy claros con la carta aporte, traemos antecedentes muy claros. Bueno, la manifestación de valor electrónica sigue sin jalar, ¿no? Yo creo que sí, porque la misma autoridad sabe que esto está de locos, ¿no? Pero como abogado me tengo que circunscribir a la certeza jurídica. Yo te diría entre que sí patean el bote o no, vámonos al medio de defensa, ¿no? Y si sí, qué bueno, pero a la segura, señores. Paloma Guzmán, ¿crees que se emita una prueba? Lo mismo, ¿no? Váyanme comentando, Paloma. Marcelo Pérez, ¿creen que en los próximos días o semanas, debido a la complejidad de la actualización de la prórroga, es lo mismo? Sí, o sea, sí puede ser, no se detengan. Porque otra vez, independientemente de la obligación, independientemente de qué nos va a pasar, que qué miedo, ¿no? Por ahí hay muchos colegas que, perdón, pero quieren incendiar la plaza de cuidado y no sé qué. Tranquilos, tranquilos. Esto es un tema de compliance y hay que hacerle frente, pero no solo porque es una obligación, sino porque en el fondo es control organizacional, señor. O sea, sí conviene, pues. Es conveniente a tu compliance, ese que de repente es muy complicado, claro, cuando además de que hay muchas disposiciones que cumplir, si no hay orden en la casa, pues es más complicado. Entonces, esto véanlo también, es una navaja de doble filo, porque esto también va a traer beneficios para tu corporación si lo sabemos hacer bien. Entonces, entre que si se prorroga, entre que si esto, el otro y aquello, hagámoslo. Nos conviene como una mejor práctica corporativa. No nos gustan los plazos, no nos gustan las maneras, vamos a ampararnos y vamos viendo también qué pasa. Oye, el amparo viene a afectar mi operación diaria, no, no. Pues un volado, vamos a ver qué sucede. Creemos tener la razón por lo que te voy a comentar en un momento más. Y eso no quiere decir que te desapegues al compliance. Por eso te digo, no te esperes a si se va a prorrogar o no. Avanza, güey. Me parece que es una buena práctica. Y qué bueno que llegó ahorita, porque es cuando te sientas a hablar de presupuestos para el 2025, porque esto necesita dinero. Te va a cobrar el anexo 24, te va a cobrar el sistema corporativo, la interfaz, la API, el ajuste tecnológico, te va a costar asesoría. Claro, ¿escuchan? Perdón, César, ¿me escuchó? Porque se me acabó la pila del otro audífono. ¿Se escucha? Sí se escucha. Gracias. Te va a costar recursos humanos, te va a costar recursos técnicos, materiales, y hay que meterlos al presupuesto, por supuesto. Necesitamos capacitación, por supuesto. Compliance cuesta, ¿eh? Entonces hay que meterlo de una vez, hay que levantar la mano. Diana, todo claro, gracias Antonio, gracias a ti. Sara López, querida Sara, ¿qué pasaría de tener una revisión y no estar al 100% preparados, pero sí en el proceso, con un amparo presentado? Depende lo que diga el amparo. Y ahora sí, muchas gracias, Sara. Me voy a permitir, para cerrar esta sesión, a irme al medio de defensa. En razón de esto que comenta Sara, esta información se las vamos a hacer llegar a todos ustedes. Aquí vienen los antecedentes de lo que está sucediendo, que ya lo platicamos, ¿no? Todo lo que tenemos que cumplir. Y en razón de esto, creemos que es inconstitucional la forma en la que se presenta la reforma por varias razones. Una, ya lo comenté, se están estableciendo nuevas y mayores obligaciones en un anexo, más allá de lo que establece la ley, y eso no se puede. En el sistema jurídico mexicano, la ley es la que manda, las reglas, los anexos instrumentan lo que dice la ley.
más no establecen nuevas obligaciones. Las nuevas obligaciones tienen que pasar por el proceso legislativo, no por una regla de comercio exterior. El tiempo otorgado para efectuar el cumplimiento de estas nuevas obligaciones es muy limitado, 30 días, lo que genera, Sara, una imposibilidad material para realizar dicho cumplimiento. Ajá, ¿y cómo vas a probar en el amparo esa imposibilidad material? Con una pericial en tecnología. Pregúntenles a sus proveedores de su ERP, de su SAP, de su Oracle, de su Dynamics, de esto y del otro y aquello. ¿Cuánto tarda hacer esto? Porque ellos van a tener que programar el requerimiento de información del anexo 24 y el proveedor del anexo 24 te va a decir, pues sí, no está fácil, por más que le eche ganas, no está tan fácil, pero además al implementarla, si nos ponemos todos vivos y la implementamos rápido, tiene que venir un proceso de prueba, señorita, de prueba y error. Y ese lo vas a tener que hacer paralelo en una base de datos paralela para no contaminar tu día a día, obviamente, en tu base de datos actual. Además de que vas a tener que definir de qué forma le vas a tener que dar acceso a la autoridad. Si va, muchos de ustedes por un tema de ciberseguridad no le van a poder dar acceso a las nubes, a los servidores, y van a tener que generar web service, en un web service alguna copia, y van a tener que configurar los accesos a que solo sean de consulta para salvaguardar la integridad de la información, que dicho sea de paso es otra violación a los derechos humanos, periciales. O sea, vámonos al ámbito objetivo, ni tu opinión ni la mía, que lo diga un perito que es el que va a instrumentar la reforma a ver si le salen 30 días, ¿no? Y que presente su perito a la autoridad y a ver qué dicen. La exigencia de tener un control de inventario resulta excesivo al revestir el carácter de un acto de fiscalización, Diana, disfrazado, dado que la autoridad podrá efectuar dichos actos de fiscalización sin que exista para ello el mandamiento por escrito. Si bien es cierto, les tienes que dar acceso a partir de que surte efectos la obligación y no hacia atrás, si esto se sigue acumulando y pasan más de 5 años, pues la autoridad, al no tener que cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, puede tener acceso a información, incluso más allá del plazo que el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación le permite. Pues claro que hay tintes de inseguridad jurídica y de violaciones a los derechos humanos. Ah, asimismo, no se determina con claridad la temporalidad a la que esta fiscalización tendrá que someterse, lo que dijimos ahorita. 5 años es lo que dice el 67. Es decir, no se establece un límite en cuanto a la fecha de las operaciones que podrán ser fiscalizadas o revisadas, como le quieran llamar, antes de que se ejerzan las facultades de comprobación o antes de que caduquen, ¿no? Lo anterior también implica una violación. Este es muy bueno, muy novedoso. Me gusta porque los órganos el órgano del Poder Judicial, en este caso los juzgados de distrito, por fin le van a tener que entrar a esto que tiene que ver con la seguridad de la información, por cuanto hace a los derechos a la información íntegra, disponible y confidencial. Que dicho sea de paso, guarda relación con el secreto fiscal, que dicho sea de paso, guarda relación con el derecho a la privacidad y pone en riesgo nuestra parte comercial al revelar cuáles son los bombos de materiales, ¿no? Y pone en riesgo la integridad de mi información, esa que tiene que ver con mi contabilidad, para efectos legales, comerciales, fiscales. Y si esto llega a manos indebidas, es como tener la glosa de tu competencia. De dónde viene, cuánto compra, cuándo, a qué hora, cómo, qué mercancía, cómo se clasifica, el unitario, totales. Pues es una glosa, ¿no? Y eso no lo salvaguarda el apartado C. Dicen es que se van a publicar reglas. Bueno, pues ojalá ahí nos hablan de los procedimientos para cumplir dentro de las 48 horas para tener certeza de que sí, que no, si solamente van a ser catálogos pero bueno, ya puse yo por ahí la regla de desempate, que esa tiene que ver con tu decisión para efectos de compliance, más allá de si cumplo o no cumplo con un plazo que me dice todo y me dice nada. ¿Tú qué necesitas? El punto es, ¿y qué le puede pasar a mi información, güey? Y si le pasa algo,
Pero como no queremos que le pase, pues mejor presentamos un medio de defensa que nos entienda un juzgado de distrito y que nos proteja en lo que se emite una sentencia, que se llama medida cautelar, que es a lo que le tiramos, a la suspensión del acto reclamado en tanto no se revise la constitucionalidad de esta nueva reforma. Y si es constitucional, bueno, pues perdimos la oportunidad y tendremos que escuchar al juzgador defendiendo la constitucionalidad de la reforma. Y si es inconstitucional, que la autoridad repare la inconstitucionalidad, publique nuevamente el apartado C, que sí nos obligue a este compliance, pero desde una forma respetuosa de los derechos humanos. Bueno, es otra cosa. La información del control de inventarios corre riesgo al ser vulnerada, ya que no se establecen parámetros de ciberseguridad que permitan comprobar que la información a la que ahora tendrá acceso la autoridad en tiempo real se encontrará suficientemente segura y libre de dicha vulnerabilidad, lo que implica un riesgo grande, importante para las empresas, máxime que cuando existe información confidencial, como son los catálogos de materiales, productos, BOM, esto pudiera impactar en propiedad industrial, secretos comerciales, entre muchas otras cosas, ¿no? Patentes, no sé. Cada quien, o sea, cada empresa es distinta. También por aquí no nos habla de cómo se va a instrumentar la obligación y eso también lo hace inconstitucional por no atender a la certeza con la que el gobernado debe de cumplir con sus obligaciones. No te dicen cómo, o sea, te dicen qué, pero no te dicen cómo. Y entonces estás mordiéndote las uñas porque no sabes qué sí mandar dentro de las 48 horas y qué no. Y entonces estás al arbitrio de la autoridad. Y entonces estás a su criterio. Y entonces ellos dicen, pues esto sí tendrías que haberlo mandado y esto no. Y como no me lo mandaste, pues te quito la certificación o te multo. Pues eso me parece, señores, que, o sea, no es el trato que debe recibir una IMEX. A la IMEX le tienes que decir qué, cómo, cuándo, dónde, si quieres obligarla, y solo dándole esa certeza, si no la cumple, sancionarla. Pero nada de que las 48 horas, ¿qué? Lo del apartado A. ¿De dónde? De tu sistema. ¿Cuál? Tú sabes. No, perdón, pero no. Y nos tiene que oír el juzgado de distrito y escuchándonos que nos diga si lo estamos pensando mal, ¿me explico? Pero a la par, sigamos cumpliendo. Por ahí me dicen, es que este amparo que estás promoviendo, pues se parece mucho al de contabilidad electrónica, el que se promovió hace algunos años contra el buzón tributario, y pues ve a las empresas que lograron ampararse, ve qué mal le están pasando, porque pues ahora se les complicó la situación, etcétera. No, no es esa clase de amparo, porque el del buzón tributario, el de la contabilidad, iba en contra del cumplimiento y se logró. Este no va en contra del cumplimiento. Este tiende a ganar tiempo para implementar el compliance y para evitar que actos de fiscalización disfrazados vengan a afectar nuestra seguridad jurídica y patrimonio. ¿Por qué quiere tener acceso remoto en esos términos la autoridad si para eso lo puede hacer a través de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o, por supuesto, una revisión electrónica? Pues eso está regulado ya en el 42 del Código Fiscal. Pues, ¿para qué inventar el hilo negro, no? Mejor respetémonos. Y si tienes dudas, me preguntas al amparo del proceso constitucional y legal que obra en el Código Fiscal de la Federación. Pues tampoco estoy diciendo que me voy a cerrar a ello, ¿no? Pero así de, oye, es como si ahorita yo llegara a tu casa y quisiera yo entrar, ¿no? Sara, pues, te toco y déjame entrar a tu casa, güey. Pues no, porque lo quieren hacer de manera remota. Bueno, es que otra cosa es que haya una evolución tecnológica, pero no deja de ser una intromisión que la tecnología permite que sea de manera remota, pero al final del día hay un derecho violado, que tiene que ver con la privacidad, además del secreto fiscal y todo lo que ya mencionamos. Y por último, desde luego, y esto solamente le aplicará a ciertas empresas, quienes importen mercancía sensible del anexo 2, anexo 28, recordarán que les aumentaron el requisito de exportación del 60 al 80%, pues no más porque sí. ¿A qué atiende esto? A mí me encantaría saber por qué no se los aumentaron al 70 o por qué no se los aumentaron al 90 y por qué sí al 80. Y de entrada, ¿por qué se los aumentaron? Esto es un
es un criterio desigual. Hay desigualdad en el trato regulatorio y normativo, y eso es inconstitucional. Todos estamos al 60% y ya es mucho, ¿eh? Porque IMEX va al $500,000 o 10% de exportaciones. Con Cibayeps me dijeron, ¿qué crees? ¿Quieres el beneficio del flujo de efectivo? Al 60%. Te aumento, ¿no? La obligación por si quieres este beneficio web, pero hoy al 80% para. Bien. ¿Qué buscamos? Presentamos el amparo. Con el amparo vamos a solicitar una medida cautelar que es la suspensión del acto reclamado, precisamente para que seamos inmunes a esta fiscalización, a la aplicación de esta nueva obligación, hasta en tanto no se dicte una sentencia. Una sentencia de un amparo normalmente en México, sin paro del Poder Judicial de la Federación, tarda de entre 5 a 7 meses, pero reactivando sus actividades, los juzgados de distrito van a traer carga administrativa. Entonces se va a tardar. Nos conviene que se tarden, sí, en la medida en la que nos concedan la medida cautelar, esa famosa suspensión del acto reclamado. Eh, Creo que tenemos con qué darle apariencia de derecho, de buen derecho, ante los ojos de un juzgador como para que decrete la suspensión. Y con eso ya la hicimos, aun y cuando se pierda en la sentencia el asunto, porque lo que quisimos, repito, fue ganar tiempo evitando multas o sanciones. Y eso se logra con la medida cautelar. ¿Qué pasa si no merece la medida cautelar a ojos del juzgador? Porque, pues sí, la verdad nos ha pasado que por el hecho de ver SAT, creen que el amparo es para no querer pagar impuestos. Y si se dan cuenta, esto nada tiene que ver, o no necesariamente o directamente tiene que ver con el pago de los impuestos, sino es que no las quiera pagar. Me estoy inconformando con la manera en la que se está instrumentando la obligación. Pero puede ser que un juzgado de distrito, ese que no sabe de IMEX, que mucho menos sabe del apartado C y de las IVAYEPS, solo por leer SAT diga, no le puedo suspender el ejercicio a las autoridades y en todo caso va a tener que caucionar el quejoso, garantizar el quejoso por esos efectos. Sí, sí puede ser. Lamentable, desafortunado, nos tendríamos que quejar, podríamos presentar un recurso y créanme que lo vamos a hacer. Pero puede pasar, sí puede pasar. Y entonces esperarnos hasta la sentencia y si la ganamos, perfecto, lo cual quiere decir que esta obligación no nos aplica. Pero aún y cuando se ganara en esos términos, yo te recomiendo que si lo instrumentes por las razones ya mencionadas. Y si se perdiera, bueno, pues se intentó y creo que se debe ejercer el derecho a la defensa. Y no es ningún delito, señores, es un derecho, como lo acabo de comentar. Paralelo a la instrumentación del cumplimiento, sí. Y por eso quiero ser muy claro que no se trata de ir en contra de la reforma de fondo, sino sí de esa forma que nos lesiona porque nos pone a correr, porque también correr y hacer las cosas al vapor no se van a hacer bien. Y al revés, ahora resulta que por correr y cumplir, eso me va a inducir al error, puta, pues va a salir peor, ¿no? Que lo diga un perito, si los 30 días son suficientes o no son suficientes. Que lo diga un perito, si la forma en la que quiere tener acceso la autoridad pudiera o no vulnerar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, con todos los efectos que pudiera llegar a tener esto. Listo. Eh, ¿Qué plazo, señores, para los que estén interesados, qué plazo tenemos para presentar el recurso, en este caso el amparo, el juicio amparo, al 25 de noviembre, por ser una norma autoaplicativa, es decir, contra la publicación, tenemos este plazo para poder presentarlo. Entonces, vale mucho la pena que se piense, se analice, por favor, tanto para el compliance como para analizar el medio de defensa, platiquemos. Para eso se hizo este evento
que con independencia de atender todas las dudas en el chat, por favor, vamos a comunicarnos para hacer Zooms, para juntarnos, para platicar entre todos, ponernos de acuerdo todos y llegar a una buena solución. Y paralelamente, pues vamos a quejarnos y vamos a ver qué obtenemos. Educa a las autoridades, los medios de defensa, los lleva al camino de la legalidad. O sea, es positivo hacerlo, máxime que, repito, tu conciencia estará tranquila en el sentido de que estaremos implementando estos cambios. Antes de irme, hay una pregunta más. Gracias por la información. Estamos en contacto. Debo retirarme. Muchas gracias a ti, Sara. Señores, muchas gracias. Esperamos que este webinar interno, solo para los clientes de InTrade, haya resultado de utilidad. Y repito, es simple y sencillamente tener un espacio para platicar de esta información de manera grupal, reservándose desde luego a las necesidades de cada quien la posibilidad de seguir platicando de esto con sus proveedores. Luis Fernando, en mi caso soy IMEX y manejo anexo 24, pero no tengo la certificación de Valle, pues no te aplica. Te aplica el apartado A, no el C. Esta actualización también será, no, ya que no me queda claro. Apartado A, no llegas al apartado C. ¿Vale? Señores, muchas gracias y estamos muy atentos a su comunicación para poderles acompañar tanto en la parte tecnológica como en la parte de asesoría, como en la parte de defensa legal. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, muy amables.